Por favor. Buenas noches. Pues muchísimas gracias a la Secretaría de Salud y en particular al equipo del doctor Hugo López-Gatell por abrir este espacio para que pudiéramos difundir ante ustedes este Festival de Literatura Infantil y Juvenil 2020. Como saben, el equipo conjunto que conformamos Dirección General de Publicaciones de Cultura Federal, el Fondo de Cultura y Educal, el año pasado nos tocó organizar la FILIC, la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, y este año teníamos el plan de ir por ese camino y sin embargo se atravesó lo que se atravesó y tuvimos que ir en el curso de los meses, ir viendo qué iba a pasar, ir modificando. No fue algo que supimos de entrada en marzo, en abril, sino precisamente íbamos viendo qué ocurría y en función de eso íbamos viendo qué era lo que iba a proceder. Y nos dimos a la tarea entonces de diseñar una actividad que no dejara a un lado el tema de la literatura infantil y juvenil, pero que pudiéramos mantener todavía en suspenso la FILIC 40, porque justo la FILIC que nos tocaba este año era la FILIC 40. Entonces, por tratarse de un número emblemático y demás, decidimos que la FILIC se hiciera, me atrevo a decir en principio el año que entra, pero con las salvedades hasta que realmente sean ustedes quienes nos digan la FILIC se puede llevar a cabo. ¿Por qué? Nos han dicho, ¿por qué no le hicieron virtual nada más como cualquier otra feria? Porque es una feria infantil y juvenil. Entonces, en la feria, si alguien tuvo la oportunidad de estar el año pasado en el Centro de las Artes, era un lugar realmente de diversión, era un lugar de día de campo, de festividad, donde además estaban los libros, pero los niños están jugando, se echan machincuepas, las niñas y demás, y además van a acercarse a los libros. Entonces, decidimos cambiar por completo, hacer un paréntesis pensando que estamos en el 2020 y diseñar un festival de literatura infantil y juvenil. Desde el año pasado abrimos la FILIC, de hecho, para que no estuviera solamente centrada en la Ciudad de México, como había ocurrido en los 38 años anteriores de la feria, que solamente ocurrió en la Ciudad de México, y el año pasado se abrió y también ocurrió la FILIC en la ciudad de Mérida. Este año ya teníamos pláticas para llevar la FILIC también al norte del país, se iba a hacer en La Laguna, con la ventaja de esa zona urbana de La Laguna, que confluyen Durango y Coahuila, entonces se atiende a personas de más entidades federativas y ya habían dicho que sí, digamos, ya estábamos en pláticas para avanzar por allá. Cuando avanzamos esta modalidad no hubo problema. Entonces, ya pensando como Festival de Literatura Infantil y Juvenil 2020, nos sentamos con Coahuila, que de inmediato dijo sí, en este caso la Feria Internacional del Libro de Coahuila y la Secretaría de Cultura de Coahuila han venido desde hace 2, 3 meses, 4, de la mano con nosotros, preparando el festival que arranca mañana. En el caso de Durango, es la Secretaría de Educación del Estado de Durango y en particular la Subsecretaría de Educación para La Laguna y el Instituto Municipal de Cultura de Gómez Palacio, quienes entraron a este proceso de organización. Y en el caso de Mérida, sigue siendo el Ayuntamiento de Mérida y la Asociación Leer por Placer. Hablamos desde luego también como la Cámara de la Industria Editorial con la sección de literatura infantil y juvenil y afortunadamente no hubo ni siquiera que darles las razones de por qué no se hacía la FILIC y por qué íbamos a hacer este festival, sino simplemente entendieron en automático que tenía que hacer algo en un año, digamos, peculiar, se tiene que hacer un festival peculiar y así va a ser un festival virtual y se sumó la Cámara de la Industria Editorial, el sector infantil y juvenil. Y lo mismo se sumó con nosotros Alas y Raíces para ayudarnos a conformar el programa
artístico-cultural. En las páginas de Facebook, sobre todo de FILIG y del Fondo de Cultura, en el mismo portal del Fondo de Cultura, pueden contigua a la distancia de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, pueden ustedes encontrar la programación y todos los detalles que va a tener el programa, y ahí pueden ir dando seguimiento a las actividades que vamos a estar desarrollando. Tendremos, como cualquier otra feria, digamos, de libros, tendremos alrededor de 60, 70 presentaciones de libros, pero en particular 25 novedades. El Fondo de Cultura, por ejemplo, presentará 10 novedades editoriales, lo cual nos tiene muy contentos. Algunas, por ejemplo, en el caso de Oliver Jeffers, que es de los autores más cotizados o favoritos del Fondo de Cultura para niños, niñas y jóvenes, tendremos una presentación en ese caso en vivo para que puedan interactuar con el autor. Tendremos, sí, para mis compañeros ha sido un maratoncísimo de trabajo, porque algunos son videos que nos mandaron ya las editoriales y que ya están preparados, porque va a haber diferentes barras de programación. O sea, durante el festival es del 12 al 16 de noviembre y durante 5 días van a tener actividades prácticamente todo el día para diferentes niveles, jóvenes, primera infancia y demás, que pueden ver en el programa. Todo el tiempo va a haber programación, pero en algunos casos sí tendremos, como decía, 40 transmisiones en vivo, para que, sobre todo para que puedan tener el contacto y la interacción con los autores. Una de las actividades para nosotros que es muy importante, que hicimos el año pasado y que haremos ahora, es la 22ª emisión del Seminario Internacional de Fomento a la Lectura. Nos tiene muy contentos porque además, como parte de este equipo tripartita, Fondo de Cultura, Educal, Dirección General de Publicaciones, en particular a nosotros, a esta parte del equipo, nos corresponde el fomento a la lectura. Y nos da muchísimo gusto porque de todas maneras teníamos cierto temor de decir, vamos a hacer un festival de literatura infantil y juvenil desde la pandemia, desde lo virtual, y a lo mejor ahora sí que la escuinclada, los niños, las niñas, los jóvenes están hartas de más computadora. Yo ya no voy, y hace 3 semanas, 3 sábados seguidos, convocamos a talleres para primera infancia, para adolescentes y para jóvenes, y nuestra sorpresa fue que a las 2 horas de sacar las convocatorias para esos talleres, a las 2 horas el cupo estaba lleno. Y puede pasar que el cupo esté lleno y a la hora que arrancas el taller no se te paren ni las moscas, y sin embargo arrancamos el taller y el taller seguía lleno. Entonces, y además con la ventaja de que tomaban el taller niños y niñas de diferentes lugares de la República, entonces era hasta muy bonito escuchar las voces que estaban en los talleres, y oías el acento de Yucatán, el acento de La Laguna, el acento de Chihuahua, o sea, oías los diferentes acentos, y eso todavía te generaba más emoción de decir, están atentos a esto, ¿no? Y en el caso del seminario de fomento a la lectura, el año pasado, que fue presencial en el festival, en la FILIG, tuvimos 540 personas ahí en el Teatro de las Artes, que entre paréntesis Ángeles Castro nos dijo que iba a estar cerrado hasta el año que entra, por eso fue de las razones de cambiar la FILIG. El año pasado tuvimos 540 personas ahí asistiendo al seminario, y este año están inscritas 2,700 personas. O sea, estamos impresionados y francamente felices. Bueno, también quiero mencionar que hay 79 librerías en diferentes lugares del país, que son librerías, por decirlo así, sede del festival. En la medida en que ya está garantizado y cuidado, cruzamos la información de la CANIEM de qué libros iban a presentar los 55 sellos editoriales con lo que tenían en disponibilidad en estas librerías, para garantizar que quien acuda a una de estas librerías, la lista de
de librerías también está de manera virtual, para que puedan, si van a esas librerías, sepan que pueden encontrar esos materiales. Y en caso de que no se acuda a las librerías, también se pueden hacer en algunos casos las compras virtuales. De los autores que tendremos, yo ya mencioné a Oliver Jeffers, pero también está la escritora alemana Cornelia Funke, está el ilustrador holandés Mark Jansen, Fer de la Cruz, en fin, Julieta Fierro, que va a presentar algo sobre divulgación de la ciencia. El programa es amplísimo y todo lo que quienes son fanáticos, fanáticas, o a quienes les gusta, o quienes quieren ese primer acercamiento a las letras, creo que es una enorme oportunidad este festival. Algunos otros son charlas que tendremos en vivo con diferentes temáticas que ameritan en estos momentos. En el caso del seminario tendremos, entre otros, a Benito Taibo, que es un gran promotor de la lectura. En verdad, quienes no lo hayan seguido, más allá de escritor y demás, su trabajo en particular como promotor de la lectura, ahora sí que nos aprovecharemos de él para que también forme parte, y también estará Juan Villoro, Julieta Fierro y algunas otras personas que tienen ya esa experiencia de hacer fomento a la lectura. En el caso de artes escénicas, y fundamentalmente gracias al apoyo de Alas y Raíces, estará con nosotros la troupe, que creo que muchas de nosotros nos tocó llevar a nuestros hijos y demás hijas para que disfrutaran esto. Entonces tendremos a la troupe y narradores y trovadores de diferentes lugares. Finalmente quiero decir, el diseño que hicimos del cartel se hizo con la idea de presentarlo no solo a colores como se ha llevado a todos lados, sino se difundió también en blanco y negro o a una tinta, con la idea de que, y así lo hemos estado circulando en las redes sociales, de decir, bájenlo, imprímanlo, ilumínenlo y pónganlo en la puerta de su casa, en su ventana, en el espacio donde estén, en la casa de la abuela, en el espacio donde esté cada quien, para decir, mi espacio es sede del Festival de Literatura Infantil y Juvenil. Y las sorpresas también nos han conmovido de ver que nos mandan las fotos y nos dicen, mi mamá tiene un puesto de jugos en Gómez Palacio, tenemos la foto, nos llegó esa hoy, mi mamá tiene un puesto de jugos en Gómez Palacio y este es el cartel que iluminamos y ya lo pegamos ahí. Entonces, de verdad, invitamos a todas y a todos, a los niños, a las niñas, incluso nosotros creemos que ahora los niños y las niñas son muy cercanos a la literatura, pueden ser ellos y ellas quienes hagan que los adultos lean. Entonces, cambiemos esas tradiciones que si eran los abuelos o los papás los que le leían a los hijos, ojalá que ahora las hijas y los hijos le lean a los papás y a los abuelos, para que en la medida de lo posible, y creo que eso es lo más importante, nos quedemos en casa leyendo, mantengamos la sana distancia y conservemos todas las medidas de salud que nos todos los días nos dice, nos inculca el doctor Hugo López-Gatell. Muchas gracias a todas y a todos. Muchísimas gracias, Marilina Barona del Valle, directora general de publicaciones del Fondo de Cultura Económica. Es un gran gusto saber que existe este festival tan completo, tan bien organizado, con esa participación de autores, autoras y protagonistas de las artes escénicas fundamentales para la construcción cultural de nuestro país. Un dato que seguramente la mayoría de los aquí presentes saben, pero quizá no todos en la población, es el Fondo de Cultura Económica. Es una institución que tiene ya muchos años, fue fundada en septiembre de 1934 por don Daniel Cosío Villegas y ha sido un pilar fundamental de la promoción de la lectura, de la cultura en México, y es un enorme orgullo tener una institución pública con estas capacidades, con esta
influencia, no solamente en México, sino ya en América Latina, donde existen diversas ramas o unidades del Fondo de Cultura Económica. Entonces, realmente ha sido una institución fundamental para el desarrollo cultural de México. Muchísimas gracias. Gracias, Marilina, gracias a Paco, Ignacio, Taibo, el director general, y enhorabuena. Acudamos a este festival por los mecanismos ya contemplados. Gracias.